Física, cinemática, características de los fenómenos mecánicos, conceptos básicos de física. Física. La física es la ciencia que estudia los cambios de la materia, ya sea en cuanto a su posición o su forma. Fenómenos físicos. Los fenómenos físicos son todos aquellos cambios de posición o de forma que sufre la materia sin que se altere su composición molecular. División de la física. La física está dividida en mecánica, termodinámica y fluidos, electromagnetismo, óptica, física moderna y contemporánea. La mecánica. La mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. División de la mecánica. La mecánica se divide en cinemática, estudia el movimiento de los cuerpos. Dinámica, estudia las causas que provocan el movimiento de los cuerpos. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin importar la causa que los origina. Los fenómenos mecánicos son todos aquellos sucesos en donde la materia sufre o tiene un cambio en su posición en el espacio con respecto al tiempo. Características de los fenómenos mecánicos. Tienen una posición en el tiempo, tienen un tiempo determinado. Tienen un tipo de velocidad, ya sea constante o variable. Tienen un tipo de aceleración, aceleración constante o variable. Movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento de los cuerpos que se desplazan en línea recta con velocidad constante. Velocidad constante. Con velocidad constante se quiere decir que, si dividimos el recorrido total en segmentos del mismo tamaño, el cuerpo en cuestión recorre cada uno de estos segmentos iguales en una misma magnitud de tiempo. En otras palabras, la velocidad constante tiene una tasa o factor de cambio de posición idéntica en cada segmento de tiempo. Es decir, si un objeto recorre 5 metros en cierto tiempo, para que sea con velocidad constante, tuvo que recorrer cada metro de estos 5 metros en la misma cantidad de tiempo, por ejemplo, en un segundo. Velocidad media. La velocidad media es la razón entre la distancia recorrida y el tiempo que se requirió. No importa si algunos segmentos los recorrió en mayor velocidad que en otros. La velocidad media se calcula dividiendo la diferencia entre la distancia final y la distancia inicial entre el tiempo. Fórmula de la velocidad media. La velocidad media es igual a la distancia sobre el tiempo, que es igual a la distancia final menos la distancia inicial dividido entre el tiempo. La velocidad media es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2. Con esta fórmula básica y sabiendo despejar variables podemos conocer las otras variables. Esto es, distancia igual a velocidad media por el tiempo, o el tiempo igual a la distancia dividido entre la velocidad media. Representación gráfica del movimiento rectilíneo uniforme. Gráfica de distancia-tiempo del movimiento rectilíneo uniforme. Para cada magnitud igual de distancia recorrida le corresponde una magnitud igual de tiempo, por eso se llama uniforme, y la pendiente de la recta es la velocidad. La recta inclinada no representa el movimiento real del objeto, sino que representa la relación de las cantidades de las distancias recorridas del objeto con respecto al tiempo. Gráfica de velocidad-tiempo del movimiento rectilíneo uniforme. Debido a que la velocidad es una constante con respecto al tiempo, esta se grafica como una línea horizontal, y aunque la distancia no sea una variable en esta gráfica, se puede calcular, ya que la distancia en el área sombreada es igual a la velocidad por el tiempo. Nuevamente, esta gráfica no representa el movimiento real del objeto, sino que representa la relación de otras variables, en este caso la velocidad con respecto al tiempo. Ejemplo, un cuerpo recorre una distancia de 350 kilómetros en 5 horas. Calcula la velocidad media que tuvo durante ese recorrido. Primero, determinamos la fórmula a utilizar. En este caso, velocidad es igual a distancia dividido entre tiempo. Sustituimos. Velocidad es igual a la distancia dividido entre el tiempo. Esto sería 350 kilómetros dividido entre 5 horas. Realizamos las operaciones y obtenemos el resultado. 350 kilómetros dividido entre 5 horas es igual a 70 kilómetros por hora. Una motocicleta realiza un recorrido en 2 etapas. En la primera etapa recorre 300 kilómetros en 4 horas y en la segunda etapa recorre 600 kilómetros en 5 horas. Calcula la velocidad media que tuvo la motocicleta en su recorrido. Primero, determinamos la fórmula a utilizar. Velocidad igual a distancia dividido entre tiempo. Segundo, determinamos los datos que vamos a utilizar. Para obtener la distancia tenemos que sumar las dos distancias de ambos lapsos, en este caso los 300 kilómetros más los 600 kilómetros del segundo lapso, que es igual a 900 kilómetros. De igual manera sumamos el tiempo de ambos lapsos. En el primer lapso 4 horas y en el segundo 5 horas, que sería un total de 9 horas. Sustituimos. Velocidad es igual a 900 kilómetros dividido entre 9 horas. Realizamos las operaciones y obtenemos el resultado. Como resultado de 900 kilómetros dividido entre 9 horas, tenemos que la velocidad es igual a 100 kilómetros por hora. Una partícula se mueve a 4 metros sobre segundo. ¿Qué distancia recorre en 5 minutos? Primero, determinamos la fórmula a utilizar. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Despejamos la variable que nos hace falta. En este caso, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ya que el tiempo que está dividiendo de un
un lado, pasa del otro multiplicando. Sustituimos. Distancia es igual a 4 metros sobre segundo por 300 segundos. Recordemos que 5 minutos es igual a 300 segundos. Realizamos las operaciones y obtenemos resultados. Como resultado tenemos que la distancia es igual a 4 metros sobre segundo por 300 segundos. Esto nos dejaría un total de distancia de 1200 metros.